Ricamente en esta tarde, hermanos, amén. ¿Cuántos han sido libres por la sangre de Cristo? Gloria a Jesús, aleluya. En esta tarde vamos a alabar al Señor con alegría, con gozo, porque dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Así que vamos a hacer que el Señor esté esta tarde en este lugar, amén, alabándole con gozo de corazón, amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria al Señor en esta tarde? Amén. Gloria a Dios. Aquellos hijos de Dios, los que están aquí, los que le alaban de corazón, levantamos nuestra alabanza al Señor. Amén. Porque los enemigos del Señor tienen que caer. ¿Y saben quién es el enemigo de Dios? Satanás. Él manda sus huestes celestiales, sus huestes de maldad para atacar a cada uno de nosotros, porque nosotros somos como trofeos para Él. Entonces que en esta tarde nosotros levantemos ese grito, ese cántico de guerra. Amén. Para que Satanás huya, para que Satanás lo vamos a declarar obsoleto en esta tarde. Y muchos yo sé que dirán, ay, no, nosotros no declaramos. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. No declaramos con nuestras fuerzas. Amén. Y dice que todo aquello que pidiéramos en el nombre de Jesús, así será hecho. Amén, hermanos. Aleluya. Vamos a ir allí a un salmo precioso, el Salmo 63. Aleluya. Cuán afortunados somos nosotros, hermanos. Bienvenida, hermana Gladys.
entráis a la casa del Señor. Qué lindo que es estar en la casa del Señor, amén. ¿A cuántos de nosotros es refrigerio la casa de Dios? Amén. ¿Lo tienen, hermanos? El Salmo 63, perdón, Salmo 65, me equivoqué. Es el Salmo 65. Versículo 4, solamente ese. ¿Lo tienen? Dice allí la bendita palabra de Dios: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Allí el salmista le hablaba a Dios y le decía: qué aventurados que somos nosotros, que el Señor nos atrajo hasta su casa. Qué aventurados que somos, hermanos. Imagínense nuestra vida sin Dios, con problemas y sin Dios. ¿Qué sería de nosotros? Con este tema de la pandemia, con este tema de que se ha enfriado mucha gente, con este tema de las enfermedades, con ese tema de la opresión que uno lo escucha a diario por ahí, ¿cuánta opresión hay? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos a Cristo? ¿Qué fuera de nosotros si no tuviéramos a Cristo, que nos empodera cada día y nos dice: levantate y seguí? Porque cuántas veces nos queremos quedar acostados, sin levantarnos y no hacer nada. Pero el Señor dice allí en su palabra que es bienaventurado el que Él escoge y lo trae hasta su casa, para que habite en los atrios. Y seremos saciados del bien, porque en la casa del Señor hay favor de Dios en favor de su pueblo. Aquí es donde escuchamos palabra de Dios, y la palabra de Dios hace vida en nosotros, ¿sí? La podemos escuchar en nuestra casa, obviamente, vamos a leer la palabra como corresponde, pero es en la casa de Dios, aquellos que amamos estar aquí en la casa de Dios, donde nosotros juntos y en armonías clamamos a Dios. Y allí un poquito más atrás en el Salmo 63, en el versículo 5 dice: como de meollo y grosura será saciada mis labios, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho y cuando medite de ti en las vigilias de la noche. ¿Qué Dios tan grande tenemos? Ese que nos acompaña en las noches, el que nos acompaña cuando estamos mal, cuando estamos tristes, cuando estamos en victoria, el que sobreexalta a sus hijos. Ese a quien el Señor trajo hasta su casa y que viene a escuchar palabra y que viene a meditar en los atrios del Señor. ¿Qué hay para nosotros? ¿Cuánta promesa de amor hay para nosotros? El Señor nos ha vestido de salvación, hermanos. Y hoy el Señor me hablaba a través de esa palabra que dice que nosotros tenemos que estar en la estatura, llegar, anhelar a tener la estatura de Jesucristo. Es difícil, ¿verdad? Llegar a tener la estatura de Cristo. Pero no es imposible, porque si el Señor lo dice en su palabra, no es imposible. Pero que el Señor en esta tarde se esté glorificando en cada uno de ustedes, en la alabanza, en la palabra que va a traer nuestro hermano Guillermo, que se esté alabando los testimonios, que el Señor se esté glorificando en los testimonios. Y si hay alguno enfermo, si hay alguno que haya tenido necesidad, si hay alguno que sabe que está sufriendo persecución del enemigo, el Señor en esta tarde nos va a hacer libres. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Y vamos a seguir alabando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Acá me tienen que tener un poquito de paciencia porque... Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El victorioso vive en mí, amén. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen al victorioso? Aleluya. Vamos a alabar al Señor, amén. Glorifica a tu Padre. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso
Y bueno, a veces hay errores técnicos, hermanos, amén. Vamos a pedirle al pastor que pase a dar las buenas nuevas del pueblo de Dios, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Creo que al principio había habido una fallita ahí, pero saludo a los hermanos que están conectados, los hermanos que han llegado. Ya les di la bienvenida a aquellos hermanos que hacía tiempo que no venían por el tema de pandemia, otros la hermana Teresa, la hermana Carmen, bueno, Alfredo ya estuvo el sábado pasado, la hermana Chicha también. Damos la bienvenida, estamos felices de que puedan estar en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Bien, saludar también a los hermanos de la radio que nos retransmiten y todos los hermanos que están conectados. No voy a entrar en detalles, pero todos aquellos que están conectados, y si hay alguno nuevo, que Dios lo bendiga. Amén, que pueda escuchar la palabra de Dios que se transmite desde este lugar, que es el motivo por el cual grabamos, ¿verdad? Si hay alguna persona nueva, siempre le decimos, quizá como el caso de la hermana Ana Ramondino, que hoy está aquí, que a veces escucha a su esposo también, ella se queda y escucha a su esposo, está recibiendo la palabra de Dios también, amén. Y siempre que estén en su casa y que no puedan venir, bueno, pongan allí la transmisión, inviten a algún vecino, algún amigo, y también que pueda estar escuchando la palabra de Dios. Hermanos, la actividad de la iglesia, por supuesto, aquellos que no saben, nuestra iglesia es Cristo Vive en Palme Hornos, calle Marindia y Salinas, así que están todos invitados porque ya estamos con los cultos presenciales, hace tiempo ya, así que pueden venir tranquilamente, que los vamos a cuidar y el Señor nos cuida a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, anunciarles la actividad de la iglesia, lunes 6:30, culto de oración, aquí en este lugar. Y este lunes también vamos a tener la charla de bautismo, con los que se bautizan, bien, están juntos allá en el fondo, un joven y un niño. Luis, que el sábado pasado le regalamos una Biblia, ya tiene su Biblia, y Lautaro, el hijo de la hermana Vanessa y el hermano Elio. Amén. Así que orar por ellos, hermanos, porque como yo les decía, cuando nosotros damos un paso de obediencia, el enemigo no le gusta. Pero el Señor sí se agrada, y Él es el vencedor. Y si nosotros estamos tomados del Señor, el Señor nos va a llevar en victoria. Amén. No se suelte de la mano del Señor, nada más. Siempre cuando estamos bajo la cobertura del Señor, el Señor está ahí para guardarnos, para defendernos y para sostenernos. No peleen con su fuerza, peleemos con el ejército del Señor, con su Santo Espíritu. Gloria a Dios, para eso el Señor nos dejó su Espíritu Santo, que Él es el que nos guarda, que nos guía hacia toda verdad y el que nos consuela también. Amén, hermanos. Así que estamos cubiertos. Gloria a Jesús. Muchos hermanos a veces tenían por costumbre decir, me cubro con la sangre de Cristo. Ya estamos cubiertos, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo. Usted entre a donde entre, no se meta en lugares indebidos. Pero donde entre, el Espíritu Santo va con usted. Amén. Así que usted, cuando haga algo, hágalo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, que ese sí tiene poder. Él nos dio su autoridad en el nombre de Jesús para expulsar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos y sanar.
ahí sí es donde tenemos que ejercer nuestra autoridad en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Hermanos queridos, miércoles seguimos con el libro de Romanos que está dando el pastor Leonardo Fernando. Así que 6:30 de la tarde nos conectamos y seguimos con el libro de Romanos. Aquellos que quieran el material o que quieran engancharse nuevamente, pueden hacerlo. El hermano el lunes pasado hizo un repaso porque a mí me había dado ese cortocircuito allí que tuve. Gloria a Dios, pero el Señor arregló todo y seguimos adelante. Gloria a Jesús. Hay varios hermanos también que han pasado pruebas, que han sido operados, que han tenido golpes, pero están aquí. ¿Por qué? Porque el Señor nos sostiene, el Señor nos guarda. Amén. Gloria a Jesús. Debemos darle siempre gracias al Señor por el cuidado que Él tiene de nosotros. Y hermanos, el sábado que viene tenemos Santa Cena. Gloria a Dios. Así que declaramos ese día, como decimos, de ayuno y oración, y venimos media hora antes, a las 6 de la tarde, para estar orando. Yo los animo a que vengan y oremos al Señor. Que cada uno cuando venga entre en silencio. Veo que a veces entramos saludando, entre en silencio, se sienta en su lugar, se arrodilla, como a usted le guste, o lee la palabra, pero lo principal es orar, ¿verdad? Dedicar ese día de la Santa Cena, siempre le dedicamos al Señor, pero es bueno que como pueblo, que una vuelta el Señor puso en mi corazón de que toda la iglesia orara al Señor, y después dijeron, lo podíamos hacer todos los meses, pero que no dejemos eso de tenerlo en cuenta. De Santa Cena, tener ese día de ayuno y oración. Aquellos hermanos que por distintos motivos no pueden ayunar, por el tema de glicemia, bueno, pero comen alguna cosita ahí, pero están en oración también. Gloria a Dios, para que el Señor esté respaldando a su pueblo. No hay otra herramienta, hermano, como hablábamos con el hermano Guillermo antes del culto. El Señor nos ha dejado el ayuno y la oración. Y leer su palabra, estudiar su palabra. No hay otra fórmula. No hay fórmula mágica, no hay nada, simplemente estar en conexión con el Señor, en armonía con el Señor y estar orando. Él dijo, orad, sí, cesad. Amén. Gloria a Dios. Así que no podemos darle un minuto de tregua al enemigo. No le digo que esté todo el día arrodillado orando, pero que nuestra conexión con el Señor, esa sí no se puede cortar. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el domingo, los niños se reúnen los sábados a las 15 horas. 4:30 de la tarde. Y los jóvenes, ahora iban a empezar los lunes, o siguen todavía lunes, 7:30, lunes 7:30 de la tarde. Amén. Gloria a Jesús. Se reúnen los jóvenes aquí en este lugar. Animen a otros jóvenes también, ahora que vienen las vacaciones, a venir a estudiar la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Y hermanos, también el domingo a las 10 de la mañana en la iglesia de Propios, ahí va a ser el bautismo. Así que va a ir Luis, el lunes ya vamos a dar la clase de bautismo para que ellos sepan ese paso. Ellos ya conocen al Señor de chicos, pero para que tengan claro ese paso que van a dar, qué significa, ¿verdad? O qué es, porque el bautismo no nos santifica, no nos purifica, es un paso de obediencia que tenemos que dar. Eso lo tenemos que hacer nosotros cada día, mantener el altar siempre arreglado, como sacerdotes de Cristo. Amén. Pero sí es un paso de obediencia y que le decimos al mundo, yo quiero seguir a Cristo. Amén. Muero a mi vieja vida y voy a seguir a Cristo. Amén. Eso es lo que significa, pero tenemos versículos bíblicos, tenemos textos bíblicos donde afirman todas esas cosas. No es cosa de hombre, sino que Jesús mismo lo instituyó. Amén. Que es un sacramento, son dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, también decirles que estemos orando por los hermanos que se van a bautizar, también hay de propios, de otras iglesias también, porque sin duda que es un paso importante para nuestra vida. ¿A cuánto les marcó el bautismo en su vida? Amén. Creo que todos nosotros recordamos ese momento que bajamos a las aguas y dijimos al Señor, te digo sí, quiero seguirte. Y no estamos exentos de pruebas, de luchas, pero el Señor, si nosotros decidimos seguirle, Él nos va a sostener y nos va a respaldar. Amén. Hermanos, también decirles, perdón que ya viene diciembre, ya estamos en diciembre. El 18 de diciembre a las 6:30 de la tarde vamos a tener la fiesta de Navidad, porque 24 es el viernes, no vamos a hacer la fiesta el otro sábado, que es 25. Vamos a hacer
el 18 a celebrar el culto de Navidad aquí en este lugar. Amén. Así que yo les animo que inviten a algún amigo, algún familiar. Van a estar los niños quizás trayendo alguna alabanza. Quizás los jóvenes quieran traer algo para algún especial para Navidad también. Eso como ellos decidan, si ven que pueden hacer alguna obra, alguna alabanza, lo que deseen, que puedan estar haciendo y compartiendo con nosotros para disfrutar ese día que celebramos toda la humanidad. Muchos saben lo que es la Navidad, otros no. Nosotros sabemos que es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Por aquí los anuncios, perdonen si me estiré un poquito, pero que el Señor los continúe bendiciendo. ¿Seguimos alabando al Señor? Amén. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios.
gracias en esta tarde, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Padre, que tú te glorifiques en esta tarde, Señor. Llevándote, Padre, toda oposición, Señor, todo espíritu de oposición que pueda haber en este lugar, Señor amado. En el nombre de Jesús reprendemos y atamos todo lo que nos sirve, Padre. En el nombre de Jesús venimos con cargas, con luchas, Padre, pero las dejamos a tus pies, Señor. A tus pies, Padre, porque es en ese lugar donde nadie nos puede señalar, bendito Dios. Padre amado, Padre bueno, en esta tarde, Señor, a veces tú dices no, Padre. A veces tú dices que no, Señor amado. Pero, Señor, sabemos que tú, Señor amado, recibes la ofrenda de alabanza que tu pueblo te lo da de corazón. Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestras faltas, Padre amado. En esta hora, Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que estemos, Señor amado, declarando inoperante todo espíritu inmundo que se quiera levantar en la alabanza de tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que tu mano poderosa esté sobre cada persona que está enferma, Señor. Sobre cada cosa que a ti no te agrada, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera, Padre, y somos libres para alabarte y libres para adorarte, porque tú así lo quisiste, Padre. Tú nos plantaste en este lugar, Padre amado, y no hay fuerza alguna que nos detenga ni que demos marcha atrás, porque tu presencia es poderosa. Bendito Dios, tu alabanza, Señor, la alabanza que llega a tu corazón, bendito Rey, que sea poderosa para ti, Señor, porque tú no miras las fallas ni los errores, tú miras un corazón agradable y dispuesto. En el nombre de Jesús, Padre, abre mis oídos, Señor, para que escuche tu palabra, abre los oídos de tu pueblo, Señor, porque tú vas a hablar a través de la boca de mi hermano. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga, hermano, que el Señor lo continúe bendiciendo. Como siempre, trato de contarles el preámbulo de cómo Dios me da la palabra, porque es siempre una historia. Y hace un mes, siempre meditando en las cosas del Señor, días más, días menos, como todo, ¿no? Con luchas, con pruebas. Dios me dice, habla de tal cosa para el día de hoy. Y yo decía, no estoy preparado para hablar de eso, porque es complicado. Y dije, llegado el momento, veré. Y tuve toda la semana luchando y Dios me dijo, no, es hoy, tenés que hablar hoy. Es el pianista que sigue tocando, no quiere parar de tocar. No. Y como decía el pastor, como decía la hermana, hay mucha lucha. Hay luchas, hay pruebas. Pero el Señor dijo, mi casa es una casa de oración. Gracias. Y en eso tenemos que intensificar en la oración. Porque en los tiempos que se vienen, tiempos oscuros, tiempos de prueba, de lucha, estos últimos tiempos que estamos viviendo, no vamos a pasar las pruebas, no vamos a pasar las luchas si no estamos fuertes en la oración y fuertes en la intercesión. Eso es lo que nos va a sostener. Podemos fallar, podemos tener dificultades, pero la oración y mantenernos fieles en lo que el Señor nos dijo, eso nos va a hacer superar las pruebas. Amén, hermano. Y lo que tengo para hablarles hoy es algo que Dios me lo repetía. Tenés que hablar de algo que la iglesia se ha olvidado mucho, que capaz que no es el mensaje más de moda y no es lo que más se escucha. Tenés que hablar de Israel. Amén, hermano. Que hemos, como iglesia, tenido a veces un poco de teoría de reemplazo, que a veces pasa. Pensar que todo es para nosotros y Israel es un problema de Dios que lo va a solucionar en los últimos 3 años y medio. Y ahí que se maneje Dios con Israel. No, nosotros estamos involucrados en esto, hermano. La iglesia está involucrada en esto. Tenemos que entender que las profecías bíblicas están primeramente con cumplimiento para Israel,
El segundo cumplimiento, obviamente, es para la iglesia y también para lo que podemos aplicar en nuestra vida personal. Cada profecía, cada palabra, cada promesa que hay en la Biblia aplica para nuestra vida y aplica para nuestra iglesia. Pero su cumplimiento mayor es sobre Israel. Amén, sobre el pueblo que Dios escogió por su beneplácito. Abraham fue fiel, le creyó al Señor y Dios lo hizo una gran nación. Porque Él lo quiso así. Porque Israel no se puede jactar de su elección, porque fue una elección del Señor. Si vemos la historia, Abraham viene de Ur de los Caldeos, el actual Irak. O sea que, por así decirlo, era también un gentil. No nació en Canaán, porque un pueblo es de donde uno nace. Yo soy uruguayo porque nací en Uruguay. ¿Me van siguiendo, hermano? Entonces, la iglesia a veces ha sustituido un poco a Israel. ¿Cuántas veces has escuchado mensajes sobre Israel? Hoy en día. Muy poco. Se ha escuchado muy poco. Hablamos más de nosotros, de la iglesia, de nuestros problemas, de nuestro ego más que nada, pero no del pueblo que Dios escogió. Lo tenemos a Israel como una referencia bíblica, como un dato histórico, pero no intercedemos, no oramos, no dejamos una intercesión fuerte sobre Israel. Y eso es lo que Dios está trayendo en estos últimos tiempos. Una intercesión, una oración por Israel. Capaz que muchos me están entendiendo, capaz que muchos no, pero más o menos se lo voy a ir explicando. Si nosotros somos la esposa de Cristo, lo somos, tenemos que amar lo que Dios ama. Una esposa y un esposo comparten muchas cosas. Y si tu esposa le gusta algo, vos como esposo tratás de que te guste, tratás de interesarte. El interés del Señor, aparte de su iglesia, obviamente, que somos nosotros, Él está interesado en su pueblo, en Israel, que vuelva a su corazón. Porque Israel está velado y Israel está duro de corazón, todavía no acepta que Cristo es el Señor. Amén, hermano. Pero a Israel hay que traerlo a celo, que es lo que dice Romanos 11, que la iglesia va a llevar a celo a Israel, para que llegue al conocimiento del Señor. Y vemos que el diablo se ha metido muy fuerte en la iglesia y en el mundo con un antisemitismo muy grande. La otra vez estaba viendo unos datos que el 60% del contenido de YouTube es antisemitismo, o con mensajes antisemitistas. Y lo podemos ver hoy en día, las ideologías, todo va contra las costumbres judías o el pueblo judío. Hay una ola del anticristo que se está levantando, de antisemitismo muy grande, y a veces la iglesia se mezcló con eso. A veces trayendo teorías de reemplazo, que Israel es una cosa y la iglesia es otra, pero no es lo que dice la palabra del Señor. Ahora lo vamos a ver en Romanos 10, 11, 12 y 9 también. Pero vamos a leer primero un texto. Vamos a leer Isaías 40. Si me acompaña, hermano. Dios nos está llevando a que nos interese a lo que a Él le interese. Isaías 40, del 1 al 11 vamos a leer. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete,
sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala. No temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios nuestro, vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo se mirará, y he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará el rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los levantará, pastoreará suavemente a los recién paridos. Amén, hermano. Acá habla que tenemos que consolar a Jerusalén y ser una voz que clama en el desierto. Como les decía recién, Isaías 40 tiene un cumplimiento parcial con Juan el Bautista. Juan el Bautista era la voz que clama en el desierto. Ahora lo vamos a ver en Lucas 3, del 3 al 8. Pero Juan, en Lucas 3, que ahora se lo voy a leer rápidamente, dice en Lucas 3:3, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice: vos que clamas en el desierto, prueba el camino del Señor, enderezad casa, todo lo que recién le dije. Juan fue un cumplimiento parcial de la profecía de Isaías 40. Él fue una voz que preparó el camino del Señor de la primera venida. ¿Me sigue, hermano? Me voy explicando. Y Juan predicó un evangelio de arrepentimiento y de bautismo. ¿Se entiende? Entonces, nosotros, hoy, también Jesús nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros también tenemos que preparar camino para la segunda venida de Jesús. Amén. ¿Me van siguiendo? Cierra la historia ahí. Amén. Pero no, siempre cuando nosotros decimos predicar a toda criatura, generalmente el cristiano piensa, prediquémosle a todos los gentiles, que Israel es otro tema. Dios nos está mandando a ir a Israel, a predicar a Israel, a interceder por su pueblo. Si usted lee Isaías 40, ¿a quién tenemos que consolar? A Sión. Proclamar a Israel, preparar camino y allanar todo monte, todo valle. ¿Me va siguiendo, hermano? Y después sigue y dice el cumplimiento final, que van a venir pruebas, van a venir luchas, pero los que esperan en el Señor tendrán fuerza, caminarán y no se cansarán. ¿Se entiende? Ese es el cumplimiento final. ¿Se entiende? Entonces, Dios nos está llamando a un nivel mayor de intercesión y de oración. No solo por nosotros, no solo por la iglesia, sino por Israel, por lo que a Él le importa. Porque a veces dejamos de Israel siempre de un lado, y no es así, hermano. Entonces, nosotros preparamos como hijos de Dios el camino para su segunda venida. Entonces, ahora lo voy a llevar a Isaías 62, que dice: por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor de su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Amén. Y dice en el 6: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que se acuerden de Jehová, no reposéis, ni deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. Amén, hermano. Dice: los que se acordáis de Jehová, no reposéis. ¿Quiénes son los que se acuerdan de Jehová hoy en día? Amén. Nosotros, la iglesia, que dijo Jesús: hagan esto en memoria de mí. Nosotros tenemos una constante, hacemos un recuerdo constante del Señor, compartiendo la mesa del pan y estando todos en armonía como hermanos. Entonces, nosotros que somos los que nos acordamos de Jehová, no tenemos que descansar, no tenemos que tener tregua en interceder por el pueblo de Dios. ¿Me va siguiendo? Amén, hermano. Y Dios esto lo está levantando a ciertas personas, y ciertas personas que van a tener carga por Israel, por orar, por ayunar, por interceder. Otras no tanto, pero es algo que toda la iglesia tiene que hacer. Tenemos que, en nuestras reuniones de oración, enfatizar a Israel, enfatizar lo que Dios está haciendo en su pueblo. Un pueblo que ha sufrido persecuciones, que ha sufrido guerras, que ha sufrido maltratos.
el diablo se ha empecinado a través de la historia en matar al pueblo judío. ¿Cuántos genocidios, cuántas luchas, cuántas guerras ha tenido Israel? Amén. Entonces, tenemos que discernir esas cosas y ver que, aunque hubo un periodo de la historia de que Israel casi desaparece en 1945 con el genocidio nazi, de la nada el Señor los sacó a flote y los puso en el mapa. Amén. Eso voló la cabeza de muchos teólogos también. Entonces, tenemos que poner nuestros ojos en Israel, porque el cristiano generalmente dice, sí, Israel es un termómetro de los últimos tiempos y de lo que pasa, pero lo vemos a lo lejos. Pero no somos participantes de eso, en el sentido de que no nos involucramos, los vemos de ahí. Sí, sabemos que si algo le pasa a Israel, el tiempo está cerca, pero decimos que somos pro Israel, pero lloramos por Israel, intercedemos por Israel, oramos por Israel, ayunamos por Israel. Entonces como que decimos lo que no hacemos. ¿Se entiende, hermano? Yo hoy quiero que si usted se vaya con una carga por el pueblo de Dios, se va llamando a un pueblo que es odiado por el mundo. Yo lo he hablado como compañero de trabajo, lo he hablado con todo el mundo. Usted habla que usted está a favor de un judío y lo miran mal. Lo miran mal. El antisemitismo ha crecido y en estos últimos tiempos vamos a ser perseguidos por dos cosas: por hablar de Jesús, por ser cristianos y por estar a favor de un pueblo judío. Esas dos cosas van a ser el punto de quiebre que nos van a separar del resto del mundo. Amén. ¿Me van siguiendo? Entonces, nosotros tenemos que llevar a celo a Israel. ¿Pero para qué lo tenemos que llevar a celo? Para que venga su redención. Yo lo quiero llevar a Mateo 23, 37 y 39. La condición que puso Jesús para su venida. Mateo 23, 37. Vemos que Jesús en Mateo 23 exhorta a los fariseos y a los maestros de la ley, y antes de empezar a hablar de las señales de su venida, de contarle a los discípulos lo que ha de pasar, de lo que ha de venir, hace un pequeño paréntesis Jesús acá. Hace un lamento sobre Jerusalén. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Los polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os he dejado desierta. Y este es el versículo claro, y vamos a leerlo lentamente. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo va a venir Cristo? Hasta que Israel diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y cómo Israel va a llegar a ese conocimiento? Sin una iglesia que muestre el amor de Cristo, sin una iglesia que les predique el amor de Cristo. ¿Se entiende? Ahí vamos a lo que dice Romanos 11, que nosotros vamos a llevar a celo a Israel. Entonces, nosotros mostrándole a Israel su Dios, el Mesías que ellos crucificaron, es Yahweh, el verdadero Yahweh. Entonces ellos van a entrar al celo y ahí decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, y ahí Jesús viene. ¿Me van siguiendo? Amén, hermano. Entonces, Dios tiene que tratar con Israel, pero nosotros somos instrumentos para mostrar el amor de Dios. Amén, hermano. No solo al mundo, porque cuando uno dice: vamos por el mundo a predicar, se imagina África, Asia, pero el país que menos, esto es un dato verdadero, el país que menos crece el Evangelio, uno de los países que menos crece el Evangelio es Israel. El país donde menos iglesias hay es Israel. Y el país donde más se visita, donde los cristianos más visitan, es Israel. O sea, los cristianos, el lugar el país donde van más en el mundo de visita es Israel. ¿Se entiende? A ver, donde Mar de Galilea, vamos a ver las calles donde Jesús caminó, de una forma turística. Está bien, está bueno, a mí me encantaría ir. Pero es donde menos crece la iglesia. Es donde más se resiste el Evangelio. ¿Se entiende, hermano? La contradicción y cómo el enemigo
astutamente se ha infiltrado para que esta condicionante no pase? Porque cada vez que hay una profecía, el diablo la sabe y atenta para que esa profecía no se cumpla, como lo hizo con el nacimiento de Jesús, como la simiente con el pueblo de Israel. ¿Se entiende? Vamos a hacer tipo un paréntesis ahora, porque los quiero llevar a Romanos ahora. Entonces, vamos a hacer un paréntesis histórico. Capaz que lo estoy aburriendo, pero es bueno entender un poco la historia de Dios y por qué Dios enfatizó a Israel y por qué el enemigo está tan empecinado con destruir a Israel. Dios crea a Adán y Eva y le entrega la autoridad sobre la tierra. Ellos fallan, entra la maldad, entra el pecado al mundo, pero Dios no deja que eso quede ahí. En Génesis 3:15 da la promesa de que la simiente de la mujer van a ser un hijo varón que va a pisarle la cabeza a Satanás. Amén, hermano. Pasan los años y la maldad aumenta. Y Dios tiene que mandar un diluvio, pero se salva la familia de Noé. Después del diluvio la maldad también sigue aumentando, la torre de Babel, Dios tiene que dispersar a los hombres con diferentes lenguas. Y ahí Dios escoge un hombre que es fiel y que es su amigo, escoge a Abraham. Y le da una promesa, que de él serán benditas todas las naciones de la tierra y que va a hacer un pacto con él y con su pueblo, con su descendencia. Y vemos que desde que Dios escoge a Abraham, el diablo también pone la lupa sobre Abraham y su descendencia. Entonces ahí el diablo sabe que de la simiente de la mujer van a ser alguien que le va a pisar la cabeza. Ahí ya tiene el primer dato de Satanás. El segundo dato sabe que va a venir del pueblo, de la descendencia de Abraham. Ahí vemos cómo el diablo se empecina con el pueblo de Dios, con la descendencia de Abraham. Y vemos todo el Antiguo Testamento como con guerras, con cautiverios, con los faraón, los asirios, los filisteos, etcétera, etcétera. Cómo siempre el enemigo intentó exterminar y hacer genocidios con el pueblo judío. O sea que lo que vimos con Hitler no es nada nuevo, solo que es más reciente y lo tenemos documentado en la televisión y lo podemos ver. Capaz que eso nos impresiona más. Pero eso pasó a lo largo de toda la historia del pueblo judío en el Antiguo Testamento. Más allá de que el pueblo judío falló, se levantó y falló y se levantó, Dios se mantuvo fiel a su promesa. Y en medio de eso Jesús nace, en medio también de una persecución, Herodes lo intentó matar, después Satanás lo intentó tentar, Dios no cedió, Dios se mantuvo puro, santo, con poder del Espíritu Santo, salió adelante, murió y resucitó por nosotros. Amén, hermano. Entonces, Jesucristo venció la muerte, está a la diestra del Padre y envió su Espíritu Santo en el Pentecostés a un grupo de judíos que estaba allí. ¿Me va siguiendo más o menos la línea histórica? Entonces, se derramó el Espíritu Santo y nació la iglesia. Se lo estoy intentando resumir un poco porque si no va a estar largo. Nació la iglesia con un remanente judío fiel de los apóstoles. Esa iglesia creció con el poder del Evangelio, con la predicación, con señales, con prodigios. Pero en Hechos 10, Dios escoge también a los gentiles. Con Cornelio, Pedro se resistía un poco a creer que los gentiles eran parte del pueblo de Dios, pero el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles también. Y junto a los gentiles con los judíos, formaron la iglesia de Cristo y la iglesia siguió avanzando, siguieron habiendo prodigios, maravillas, señales, liberaciones. Y la iglesia crecía como lo vemos en todo el libro de Hechos. Amén, hermano. Pero hubo un tema. Después de 3 años viene un César a Roma, que expulsa a los judíos de Roma. ¿Se acuerdan? Entonces quedaron en Roma gentiles cristianos y los judíos cristianos fueron echados con los judíos que no eran cristianos. Y después viene otro emperador, otro César, que los deja entrar de vuelta. Y ahí empieza el conflicto.
los de Roma decían que los judíos habían matado a Jesús y los otros decían que ellos no estaban circuncidados. Y ahí arrancó como una tensión entre los cristianos gentiles y los cristianos judíos. Y empieza una pelea ahí, media extraña. Y ahí es cuando Pablo es incitado a escribir el libro de Romanos para diluir este problema que había. Si ustedes están todos estudiando el libro de Romanos, vemos como Pablo arranca a ver que la justificación, el pecado, ¿por qué lo explica tan detalladamente? Para que los gentiles no se jacten y los judíos no se jacten, que es todo por la gracia del Señor. Amén. Entonces, vamos a Romanos 11 ahora. Romanos 10. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Acá vemos como Pablo, su corazón y su deseo y su oración era que Israel llegue a la salvación. Amén. Si Pablo hoy en día ve que no hablamos de Israel, que no intercedemos por Israel en la iglesia, nos leería la carta a los romanos de vuelta, una y otra vez. Parece simple lo que les estoy explicando, no parece el mejor mensaje del mundo y capaz que para ustedes no lo es, pero es algo muy profundo y tiene una trascendencia muy fuerte espiritualmente. Aparte que el orar y el interceder y el estar a favor de Israel, los beneficios que da para nuestra vida, pero nosotros no vamos a orar por los beneficios. Buscar el reino de los cielos y su justicia y lo demás será añadido. Pero ¿por qué lo buscas? ¿Por la añadidura o por la justicia? ¿Se entiende? Entonces, son los últimos tiempos, no hay tiempo, y nosotros debemos enfocar nuestra oración en que Jesús vuelva, en que Israel llegue al arrepentimiento, que Israel sea restaurado y el pueblo judío llegue a la restauración. Nos enfocamos en nuestro problema y Jesús vení para salvarnos de este catástrofe mundial que estamos viviendo. No es así. No es así. No tengamos tampoco un sentimiento para escapar de nuestros problemas, sino para establecer, por algo dice, venga tu reino. Nosotros establecemos el reino de los cielos acá. Nosotros impartimos la esperanza que está afuera. Amén, hermano. Nosotros somos los que tenemos las buenas nuevas del Evangelio para darle a los demás. Amén. Las circunstancias, por algo, las circunstancias y todas las señales Jesús las dijo. ¿Para qué? Para que no entremos en temor. Les voy a contar un secreto muy personal. ¿Saben? Yo he sufrido ansiedad y a veces me quieren venir ataques fuertes de ansiedad. ¿Saben lo que hago? Y me saca la ansiedad. Va a ser lo más raro que escuchen en su vida. Leo Apocalipsis y se me va. ¿Por qué Apocalipsis? El que más lo entienda no va a entender. ¿Por qué? Porque es el libro de la revelación de Jesucristo. Cada vez que yo leo Apocalipsis veo a Jesucristo. ¿Se entiende? No veo anticristo y el granizo. No. Veo a Cristo. El 90% de Apocalipsis es la belleza de Jesús, la victoria de Jesús, cómo Él va a establecer su reino en esta tierra. El 3% es un problemita que tiene que pasar, que no vamos a entrar en detalle, pero es un 3%. Son contados los versículos donde la iglesia e Israel están en problema y pasan su dificultad y el piqui puque pam. Eso es otro tema, que no vamos a entrar ahora, pero es un porcentaje mínimo. ¿Se entiende? La revelación de la recompensa diluye el dolor del proceso. Nosotros, si tenemos los ojos anclados en Cristo, ¿el problema es más grande que Cristo? No, hermano. Entonces, no tenemos que entrar en temor y en desesperación. Tenemos que estar anclados en lo eterno. Capaz que soy muy apocalíptico, pero es así. Amén, hermano. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que para entrar en la revelación de lo que está pasando, tenemos que saber cuál es la participación de la iglesia y cuál es el papel también de los judíos. No desasociar.
que los judíos son una cosa y la iglesia es otra. No. Ahora sí vamos al 11:11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, ¿cuánto más va a ser de bendición la restauración de Israel para nosotros, para el mundo? Si su endurecimiento de corazón trajo que nosotros estemos acá, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Se entiende? Amén. ¿Me van siguiendo? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la mesa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en su bondad, en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Amén, hermanos. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya encontrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá Sión libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Y le voy a leer el último esto, el 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero que le fuese recompensado? Porque él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén, hermano. El plan de Dios lo podemos entender si nosotros entramos en su presencia y le pedimos revelación de eso. Porque nosotros no nos podemos jactar de ser injertados. Es como que, ¿vieron a la mujer del alabastro? Que rompió el alabastro y derramó el perfume valioso a los pies de Jesús. Es como que Jesús rompió a Israel y lo derramó sobre nosotros por amor. Eso merece un amén. Amén. Eso merece el gracias del Señor, que hasta Él se dio a sí mismo y también puso a disposición su pueblo para que nosotros entremos. Dice que Él nos cortó para injertarnos a nosotros. Entonces Israel está en un dolor por una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Nosotros. Amén. Entonces, ¿no tendríamos que empezar a interceder por ellos? ¿No tendríamos que empezar a ayunar por ese pueblo?
En Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es verdadero culto racional. Un sacrificio, que seamos un sacrificio vivo, ¿para quién? Para ese pueblo. Que podamos, capaz que no podemos dar nuestra vida yendo, pero podemos dar nuestra vida en oración, nuestra vida en intercesión. Y dice, no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá es la continuación de Romanos 9, 10 y 11. Acá dice que entendamos cuál es el plan de Dios, cuál es lo que Él está haciendo con la iglesia y con Dios. Cuando Dios habla en Juan 17 que sean uno, como yo soy uno, no está solo hablando de la unión entre nosotros, está hablando de la unión entre Israel y los gentiles. ¿Se entiende? Es mucho más profundo, está hablando de la unión entre Israel y los palestinos, entre Israel y los afganos, entre Israel y los egipcios. En Isaías 19 dice que los egipcios van a recibir a los israelitas. En Zacarías dice que todos los pueblos irán de la mano a Jerusalén a servirle al Señor. Amén. ¿Cuánto más nosotros que somos su iglesia tenemos que ser participantes de esas cosas? Yo quiero dejarles una carga, por así decirlo, por Israel, una carga por ese pueblo que sufrió tanto, una carga por ese pueblo que es el pueblo de Dios, que Dios escogió por su beneplácito, así como Dios nos escogió a nosotros porque Él lo quiso. Somos inmerecedores, pero Él nos ama y nos trajo hasta aquí. Pero tenemos que entender cuál es su plan eterno, y en su plan eterno está Israel y está su iglesia, porque a veces hablamos, tenemos reuniones y es la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y Israel está escondido ahí para los últimos 3 años y medio, después que Dios se maneje con ellos. No, nosotros tenemos que llevarlos a hacerlo, nosotros tenemos que entregar nuestra vida en oración. Amén, hermano. Yo quiero que usted hoy se lleve eso, un sentir, una carga por este pueblo, que en las reuniones los lunes se puede hacer un espacio para orar por Israel. Tampoco es tipo porque Israel le tiene una bomba a Palestina y apoyarlo. No apoyar lo político, apoyar el pueblo de Dios. ¿Se entiende? Tampoco mezclemos la política para ir separando un poco los tantos, porque no todo lo que haga Israel está bien. ¿Se entiende? Pero apoyarlo espiritualmente. Sobre tu muro levantaré guardas, que seamos guardas. Amén, hermano. Y es como siempre le digo, no zafé, es lo que Dios me mandó a decir. Bueno, hermanos, que Dios los continúe bendiciendo y que sea la gloria del Señor. En nombre de Jesús. Gloria a Jesús, damos gracias al Señor por su palabra y no temas de decir cuando el Señor te manda a decir algo lo que el Señor te dijo. Amén. Linda palabra y clara, ¿verdad? Y creo que se entendió y nosotros que sabemos lo que Dios hizo, que es por pura gracia, que entramos en el pueblo de Cristo y que Israel sin duda es el pueblo de Dios. Yo sé que hay hermanos que oran siempre por Israel, hermanos que están pendientes, pero es bueno que toda la iglesia entre en esa visión. Como dijo el hermano, que podamos poner en nuestras oraciones al pueblo de Dios. Saben que mi cuñado conocía a unos misioneros que eran españoles, que se habían dedicado en Pocitos a predicarle a los judíos gentiles. Fue muy difícil, la tarea de él fue muy difícil, porque hacer entender a un judío que Jesucristo era el Mesías es muy difícil, pero con la gracia de Dios lo pudieron hacer. Amén. No fue gran cantidad, pero ellos hablaron lo que el Señor les dijo. Entonces, nosotros también, hermanos, no nos burlemos. Como dice, cuando hacen chiste a veces de judíos y esas cosas, no nos burlemos, porque como dice Guillermo, sos pueblo de Dios. El pastor Washington Fernández también trabajaba, les digo esto para afirmar lo que decía el hermano, trabajaba con unos judíos, sin duda judíos gentiles. Y él les dijo una vuelta, creo que lo quisieron
cuando él dejó la barraca, como que lo quisieron sancionar o algo así fue, y él le dijo, saben que nunca les voy a decir nada, porque ustedes son pueblo de Dios. Dice que lo escuchó y como que se quebrantó, ¿no? Como que entendió que realmente el otro podía haberle retrucado, pero le dijo, no te digo nada porque sos pueblo de Dios. Entonces, hermanos, que podamos respetar a aquellos que los demás se burlan, como decía Guillermo, hay muchos chistes de judío y todas esas cosas, que nosotros no entremos en eso, sino que digamos que es pueblo de Dios, que son nuestros hermanos y que también oramos por ellos, porque como decía él, el beneficio de ellos es nuestro beneficio, porque nosotros entramos, como decía él, porque el pueblo de Dios fue quebrantado y le dijo, ahí entramos nosotros los gentiles. Que demos gracias a Dios por todas esas cosas y que esperemos la venida de Cristo. Amén. Cuando estar atentos también a Israel, como decía el hermano, cuando Israel sea beneficiado, nosotros también vamos a ser beneficiados, porque esa es una de las últimas señales también. Amén. Que Dios los bendiga entonces y vamos a orar al Señor para despedirnos. La hermana después va a cantar una alabanza y bueno, oremos también por el pueblo de Dios. Gloria a Jesús. Cuando diga Israel, como decía, no separe a Israel de nosotros, sino oremos por todo el pueblo de Dios y nuestros hermanos que están en Israel y por aquellos que están dispersos, que están esperando volver. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta tarde, darle gracias al Señor por los hermanos que han venido, gloria a Dios. Padre y buen Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu siervo, Dios mío. Síguelo usando, Señor, en tu palabra, como cada uno de los que están aquí, que predican tu sana doctrina, Señor, que podamos decir lo que tú nos has mandado, Señor. Pese a lo que pese, Señor, que de nuestras bocas salgan lo que tú nos dices a través de tu Espíritu Santo, Dios mío. Te damos gracias, Señor. Gracias por cada hermano que ha venido. Gracias por aquellos que están escuchando. Los saludamos desde aquí, los bendecimos, Dios mío. A todos los hermanos que han conectado en esta tarde y a aquellos que van a seguir escuchando, Dios mío. Te damos gracias por ser parte de tu pueblo, Dios mío. Gracias porque aún no mereciéndolo nosotros, tú pusiste tu mirada en nosotros y hoy podemos ser injertados, Dios mío, en ese pueblo de Israel, Señor, como a ti te plazco. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, estamos agradecidos a ti, que podamos seguir adelante tomados de tu mano, clamando, Señor, a ti, buscando tu rostro, Señor, y bendecimos la iglesia de aquí de Empalme Olmos y en todas las naciones, Dios mío, donde se predica tu santa palabra, Señor. Aquellos que predican tu sana doctrina, los bendecimos, Señor, desde aquí, desde este lugar, Señor amado, que nuestra oración sabemos que llega hasta tu mismo trono, Señor amado. Te damos toda la gloria y toda la honra y te damos muchas gracias por haber estado en esta tarde aquí en tu casa, casa de oración y puerta del cielo. Guarda tu casa, Señor, los hermanos que están aquí, Señor, cuidando tu casa, Señor, pon un vallado de ángeles alrededor de este templo, Señor, para que nada ni nadie, Señor, los esté perturbando. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, te bendecimos y te decimos que te amamos, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos despedimos con una alabanza y nos encontramos el lunes, 6:30 de la tarde. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Gloria a Jesús. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Amén.